internautas, que tengo aquí a Iván Darío Moreno, catedrático lingüista, teórico cultural, traductor, editor, escritor y empresario, un colombiano, pues, que les puedo decir que es de lo mejor que hay allá. Iván Darío es un educador que se graduó como profesional en lenguajes y estudió estudios socioculturales de la Universidad de los Andes. Aquí lo tengo a mi querido amigo Iván Moreno. Gracias por acompañarnos, Iván. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme al programa. Estoy muy feliz y estoy muy feliz de que todos nos van a escuchar hoy. Sí, señor. Mira, Iván, el tema de hoy es... yo entro de una vez al tema, queridos amigos internautas, porque el tiempo es corto. Aquí pareciera que media hora es muy largo en un yo con yo, pero como hoy estoy un yo con él, no hay problema. Iván, hay un tema que quiero hablar, comenzando por el tema de lo que es la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cuáles son o sea, hay quienes dicen que es un derecho humano inalienable, pura paja, ¿no? Sí, la libertad es un derecho que tienen todos los seres humanos y que no caduca. Eso es lo que ellos dicen. ¿Qué sientes tú? ¿Cuáles son las consecuencias de la libertad, de ser libre? ¿Qué es ser libre realmente? Bueno, desde el punto de vista académico, pues la filosofía ha hablado mucho de la libertad, la sociología, pues todas las áreas del saber. Yo he descubierto que la libertad sí es un don del ser humano, pero asimismo uno tiene que respetar las libertades individuales. Es decir, mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. Y es en esa frontera en donde tenemos que empezar a hacer pactos, alianzas y negociaciones, de tal manera que nuestras libertades individuales no sean violadas. Correcto, y entonces allí es donde nosotros vamos a la parte del abuso. Cuando, fíjate que hay libertad de expresión, hay libertad de muchas cosas. La libertad de expresión es linda, pero la libertad de expresión han querido limitarlas de muchas maneras, entre otras, por ejemplo, en países donde hay comunismo, no permiten que digan que hay comunismo, y así, esa limitación de la libertad que sufren algunos países, tanto en Sudamérica como en todas partes del mundo. ¿Qué implicaría para uno como ser, el ser libre completamente? ¿Eso existe? A mí me parece que la gente confunde lo que es libertad de expresión. Es decir, yo como ser humano puedo expresar lo que yo quiera, pero la cuestión no es expresar lo que yo quiera, sino analizar cuál es el efecto que producen mis palabras en las otras personas. Correcto. Porque si el efecto que producen mis palabras en otras personas es precisamente para agravar una situación, para alimentar el odio, o para seguir como en esa guerra o en esa violencia, me parece que yo debo pensar si realmente mis palabras están surtiendo un efecto positivo. Entonces, la libertad de expresión hay que mirarla desde muchas perspectivas. Yo, para poder expresarme de algo, tengo que tener conocimiento de ese algo, de ese objeto, de esa persona, de esa situación. Pero si yo no tengo ni idea de la historia, de las circunstancias de lo que voy a hablar, es preferible quedarme callado, quedarme en silencio. Yo no sé quién fue el que dijo, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Así es. Alguien muy inteligente, cuyo nombre no sé quién es, lo voy a dar como anónimo. Vamos a ir a la parte, esa libertad que a veces nosotros por desbocados salimos y herimos y dañamos a la gente y decimos cosas así como una retreta de palabras sin sentido y sin dominio real de la situación, sino que por atacar nada más, porque me siento herida y voy a agredirte y voy a... Esa es una libertad que yo puedo decidir hacerlo o quizás no. ¿Cómo maneja ese ser que está recibiendo? Fíjate que ahora yo me voy para el perdón. ¿Cómo maneja ese ser que está recibiendo mi mal llamada libertad, en donde yo la estoy avasallando y diciéndole 4,000 cosas? Oye, ¿cómo podemos hacer después para disculparnos por lo que dije? ¿Será que me va a perdonar?
¿Qué hacemos? ¿Perdonamos? ¿Olvidamos? ¿Qué pasa allí realmente? ¿Tú crees que la gente sea capaz de perdonar, por ejemplo, a aquellos políticos como en Venezuela que han dañado a tantos seres humanos, como en Colombia que han secuestrado y matado y en fin? ¿Tú crees que se puede hacer eso, perdonar? Digamos, antes de hablar del perdón, primero hay que analizar un poco los niveles de conciencia de las personas. Cuando hablamos de niveles de conciencia desde el marco académico o desde el marco, digamos ya del cerebro, porque digamos esa es como mi área en la cual yo estoy más involucrado en el aprendizaje, resulta que nosotros realmente tenemos 3 cerebros. Uh-huh. Yo tengo una estudiante que recuerdo tanto que ella me dice, profesor, o sea que el cerebro es como un aguacate. Y yo le digo, sí, es más o menos un aguacate. El cerebro tiene tres partes. Hay una parte muy primitiva del cerebro, que es la parte donde está la parte instintiva, que es el cerebro reptiliano. Correcto. La parte de la supervivencia, que es ese cerebro que tenían, digamos, los primeros seres humanos, porque el cerebro pues se fue volviendo más complejo. Hay otra parte del cerebro que es el cerebro mamífero, que es el cerebro ya de la parte de las emociones. Uh-huh. Y está el tercer cerebro, que es prácticamente lo que nos hace a nosotros como seres humanos, y es el cerebro pensante. La corteza, el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Allí es donde ocurren todos los procesos de pensamiento. Entonces parece que muchas personas no se han dado cuenta de que tienen esa parte del cerebro desarrollada y están pensando es con su cerebro reptiliano, por así decirlo. Correcto. Es decir, están pensando a partir de la supervivencia y el instinto. Entonces son las personas que comúnmente usan, digamos, esa libertad de expresión, pero simplemente la usan es para desbocar todas sus emociones, toda su rabia interna, su rencor y todas las cosas que tiene guardadas, ¿sí? A través de ese tipo de cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es un cerebro totalmente que no tiene emociones. Entonces ahí viene la venganza y vienen muchas otras cosas. Yo pienso que en la actualidad muchos dirigentes mundiales que tienen en sus manos ¿cómo es que se llama? Los gobiernos del mundo, creo que nada más piensan en el reptiliano. ¿Qué crees tú? Eso sonó raro, pero no fue en doble sentido. Creo que su cerebro reptiliano tiene mucha fuerza en ese aspecto, ¿no? Más que el otro cerebro. Sí, es muy importante que, por ejemplo, yo a mis estudiantes los pongo a estudiar el cerebro. Les digo, ustedes tienen que entender que ustedes sí tienen como un cerebro, así como me decía la estudiante, que era como un aguacate. Cuando ustedes aprenden el funcionamiento de su cerebro y ustedes aprenden a pensar sobre sus pensamientos, eso se llama metalenguaje, es decir, pensar como yo pienso. Entonces ustedes se dan cuenta de que hay muchas personas que piensan es a partir de estereotipos, prejuicios, paradigmas, falacias. Uh-huh, entonces, correcto. Para usted poder expresar algo, usted debe expresarlo totalmente de una manera objetiva, que no haya ningún trazo, digamos, de una falacia. Una falacia es una aseveración que no tiene argumentos, que no tiene fundamentos. Uh-huh. Eso es una falacia. Y hay muchos tipos de falacias. Y cuando uno lee los periódicos o ve los noticieros, uno escucha muchas falacias. Correcto. Y hay muchos tipos de falacias. Entonces es importante uno reconocer todos los tipos de falacias. Aparte de eso, hay muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios y los prejuicios se dan es por la falta de información. Es muy importante que la gente se eduque, se actualice, porque hay muchas personas que quedaron como con lo que le contó el vecino, como lo que le contó la revista, el periódico, el documental y ya. Y resulta que el conocimiento cada día adelante. Va avanzando, va evolucionando, ¿sí? Que precisamente los profesores, ellos tienen que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque ellos tienen que seguir explicándoles a los estudiantes. Y que los estudiantes hoy en día han avanzado de tal manera que es de verdad increíble. Yo pienso que ya los niños nacen en su ADN con la información que todos sus padres los padres de los hijos, en fin, ustedes comprenden.
hemos obtenido durante nuestras vidas. Ya eso parece que viniera en el ADN. Tú que estudias esas partes, Iván, ¿qué te parece esa aseveración? Pues en ese momento hay un campo de la genética que precisamente dice que de alguna manera nosotros sí heredamos muchas cosas de nuestros padres, pero así se hereden no significa que se vayan a activar. Oh, entiendo. Y eso depende mucho del medio ambiente externo e interno. ¿Eso qué quiere decir? Externo significa, bueno, externo por ejemplo el clima, la alimentación, esas cosas. E interno hablamos ya del mundo de las emociones, el cuerpo emocional del ser humano. Sí, fíjense qué interesante. Y ahí es donde nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la parte del ser humano, cuando avasalla y cuando cuenta un cuento que alguien le contó, porque así es como se debe decir. Yo te voy a contar un cuento que alguien me contó, en vez de, oye, yo escuché esto, déjame investigar, a ver qué quiere decir. La gente, los pueblos, para mí, el único error que hemos tenido en toda nuestra historia es que nosotros no nos hemos preocupado por educar al pueblo, por darle la educación necesaria para que ese pueblo pueda discernir correctamente, saber qué cree él que está bien, porque nada es bueno ni es malo, depende del punto de vista y depende del momento. Entonces, dime qué crees tú que es lo que se puede hacer con la gente para que tenga en sus manos el poder de discernir, para poder perdonar o para poder seguir adelante o para poder hacer uso de lo que es la libertad. Sí, antes de responder esa pregunta, uno tiene que tener en cuenta de que nosotros, a pesar de que nosotros percibimos la realidad con los mismos sentidos, la percepción de la realidad cambia. Correcto. Mi percepción de mi mundo, de la realidad es diferente a la percepción de mi vecino o de todas las personas. Correcto. A veces las percepciones, digamos que las podemos compartir. Claro. ¿Qué pasa cuando la percepción de la otra persona es diferente a la mía? Es donde viene el choque, porque dice, claro, es que usted no piensa como yo. Y precisamente ese es el problema. Nosotros no podemos aspirar a que todos pensemos como nosotros. Claro. Nosotros no podemos aspirar a que todos crean lo que yo crea. Claro. Entonces, precisamente, ahí vuelvo a lo que dije al principio, mi libertad llega hasta cuando empieza la del otro. Es en esa frontera en donde debemos empezar a hacer alianzas. ¿Cómo hacemos una alianza? Es decir, yo tengo que explicarle a la otra persona por qué yo creo lo que yo creo y tratar de entender el argumento de la otra persona. ¿Y por qué esa otra persona cree lo que cree? Entonces, correcto. cuando hay ese diálogo, entonces es cuando uno se da cuenta, oiga, yo creía lo que yo creía era por cosas que realmente eran falacias, por ejemplo, y la otra persona dice, pues a mí me pasó exactamente lo mismo. Entonces, cuando hay ese diálogo, porque eso es un diálogo, eso es un proceso, entonces uno llega a un punto que deben alcanzar las dos personas o los dos grupos de personas o lo que sea, tienen que llegar al punto que se llama la compasión. Y que la compasión es decir, oiga, todo mi armazón que me estaba, digamos, todo lo que tenía en mi cabeza fue basado en pura desinformación y en puras falacias, puros prejuicios, puros estereotipos, ¿sí? Y ahora me doy cuenta de que no sé nada. Uh-huh. Y que al contrario estaba con mi actuación, estaba haciéndole daño a la otra persona. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo reconozco eso se llama ser compasivo. Hay compasión. Y si la otra persona lo hace también, entonces llegamos al momento de la compasión. Ahí se termina esa relación víctima-victimizante. Correcto. Porque resulta que el ser humano, en general, tiende a culpar a alguien o a algo de sus problemas, de sus situaciones. Y ¿sí? de sus propios errores. Y de sus propios errores. Entonces el ser humano siempre culpa a todo el mundo. Culpa a la mamá, culpa al papá, culpa al profesor, culpa al alcalde, culpa al presidente. O sea, todos tienen la culpa. ¿Sí? Sí. Entonces nosotros vivimos digamos que todos vivimos como ese proceso de buscar culpables. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero yo también escuché esto de alguien, pongámoslo anónimo.
El día en que todos nosotros nos quitemos la culpabilidad, la victimización de nosotros mismos, ese día se va a arreglar el mundo. Eso es cierto, eso es cierto. Si nosotros asumiéramos nuestros errores, oye, yo metí la pata actuando de esta forma porque en ese momento me pareció que era bien, que estaba bien, perdóname. Y entonces, oye, perdón, fue mi error. ¿Y qué vas a hacer? Oye, se metió la pata, oye, que lo vas a odiar para siempre porque metió la pata. Es como la parte de la actuación. Por ejemplo, tengo una amiga muy querida, que ella tuvo un divorcio muy duro. Y entonces, fueron 20 años de matrimonio, de repente se divorció, el tipo tenía a alguien más, en fin, un rollo. Y ella era una víctima, pero perfecta. Era el retrato maravilloso de ser víctima. Cuando yo la conocí fue en ese momento de que ella era una víctima. Hoy en día, después de un par de años, o 1 o 2 años, la vuelvo a ver y veo que es un ser poderoso, una maravillosa persona. Y entonces ella me dice, Flor, pero es que gracias a Dios yo dejé de ser víctima, entendí que todos cometemos errores, entendí que el amor se puede acabar y entiendo que esa persona es el padre de mis hijos y lo perdoné, pero él no entendió que yo lo perdoné. Y yo me reía, y yo, oye, no puede ser, sí, es que él no me soporta ahora. Y yo, mira, de repente o sea, la percepción. Su percepción, exacto. Hay una cosa muy importante, la educación, cómo debe cambiar la educación. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a las generaciones futuras a percibir diferente. ¿Eso qué quiere decir? No enseñarles que si a usted le pasan cosas malas es por culpa de esos agentes externos, no. Así le pasen, usted tiene que tomar eso como, esto me pasó porque yo debo aprender algo. Exacto. Esto me pasó porque las cosas no pasan porque pasan. Las cosas pasan es porque yo necesito aprender algo. Yo tengo que descubrir cuál es el mensaje de lo que me está pasando. ¿Para qué me pasa esto? Y no quedarme en eso de que me pasó, Pobrecita, me hicieron y me pongo a llorar. Sí, pero entonces llegan unos casos ya muy extremos que la gente incluso se quita la vida. Sí. Entonces esas cosas no deberían pasar. Es decir, nosotros deberíamos ver la vida como una gran escuela de aprendizaje, ¿sí? Correcto. Cada día tiene es como si la vida de nosotros fuera como un reality show, así. Así, yo lo veo así, tal Entonces, cual. cada día tiene un reto nuevo. ¿Por qué? Porque la vida, de alguna manera, me está mostrando cosas en las cuales yo puedo crecer como ser humano, como persona. Uh-huh. Pero si yo no logro entender eso y sigo cometiendo el mismo error, sigo con ese ciclo vicioso de cometer los mismos errores, entonces yo no estoy haciendo nada con mi vida. No estás aprendiendo y se te vuelven a repetir, ¿sí? Y a repetir las escenas y ¿sí? los errores, correcto. Entonces resulta que hay personas que logran decir, ya entiendo qué es lo que tengo que arreglar en mi vida y avanzan. Ajá. Entonces las otras personas que no han podido los miran y dicen, empiezan a tener envidia y decir, esa persona esto, sí, esto y lo otro. mal. Entonces la envidia es precisamente ese síntoma de que usted no ha hecho su tarea. Exacto. De quitarse de esa posición de víctima, de quitarse esa posición de que las circunstancias de la vida de las personas son las que me tienen así. No. Uh-huh. Precisamente yo voy a dar una charla de liderazgo. Correcto. Y yo incluso la di en Colombia y la voy a volver a dar mañana. Para las personas que están interesadas pueden comunicarse conmigo, pueden incluso llamar aquí al programa. Yo voy a dar una charla de liderazgo en donde en esa charla voy a hablar cómo ser líderes de nosotros mismos. Y si ustedes quieren de verdad contactar a Iván, yo se los recomiendo, de verdad que sí. Iván, danos la página web y tu teléfono para que la gente se pueda contactar y pueda ver esa charla. Queridos, si ustedes quieren de verdad avanzar en la vida, tenemos que tomar estas herramientas que se nos presentan, que son tan importantes, y que nos dan ese respaldo y esa herramienta para poder pasar las tareas, pasar los escenarios, superar esos escenarios y que no se nos repitan más, porque ¿hasta cuándo? Como dice uno, oye, pero ¿hasta cuándo cometo el mismo error?
Entonces, Iván, dales por favor el número de teléfono o el link de tu página web para que se pongan en contacto. Bueno, les voy a dar el correo electrónico de la universidad. Correcto. Que es info@siuconzonline.org. siuonline.org, siu con Z. Ahí ustedes pueden escribir y ahí pueden obtener información sobre las charlas, los seminarios que voy a hacer de ahora en adelante. Y a mí me parece que hay mucho tema por hablar, ¿no? Sí, hay mucho tema, Iván. Tengo que tenerte nuevamente aquí como invitado en este programa de La Buena Vida. No te voy a pelar, como porque dicen. me gustaría también compartir con ustedes toda esa parte de lo que es el mundo de las emociones, cómo funciona el cerebro, cómo el cerebro se queda como de alguna manera casi que automatizado y nosotros somos como unos robots si no nos damos cuenta. Mira, yo les voy a comentar algo que ya les dije. Nosotros tenemos dicen que más de 90,000 pensamientos diarios, ¿no? Y de esos 90,000 pensamientos, el 80% los repetimos. Perdón, el 80% son negativos. Y de ese 80% de pensamientos negativos los repetimos día a día. Qué cosa tan penosa, qué fastidio. Y hay una razón por la cual eso ocurre y también maneras de cómo acabar con eso. Muy Pero bien. para eso necesitaríamos tener más tiempo. Sí, señor. Iván, ¿qué recomendamos? ¿Qué le podemos decir a esa gente que tiene rencor? Yo conozco gente que tiene muchas rabias. A mí me llegan rabias vía correo electrónico desde Venezuela por la situación político que se está viviendo allá, que no hay insumos, no hay nada, no hay comida, no hay nada. Y la gente está sumida en la rabia y el rencor, en contra de todo lo que parezca rojo. Entonces, ¿qué mensaje? ¿Cómo podemos nosotros aliviar a las personas que están sintiendo tanta rabia? Yo el mensaje que les doy a las personas es, primero, hay solución para todo, ¿sí? Hay solución para todo. Cuando uno está en esos momentos así como de rencor, de rabia, el cerebro está enfocándose en su memoria a largo plazo, donde precisamente están todos esos pensamientos negativos. Correcto. Entonces no está pensando. Uh-huh. Uno tiene que estar en un estado totalmente, digamos, tranquilo para que ese cerebro, la parte del lóbulo frontal del cerebro pueda pensar y pueda pensar una solución al problema. Hay muchas soluciones a los problemas. Y otra cosa, que lo hagan por su propia salud, porque se ha demostrado científicamente que la rabia y el rencor enferma a la gente, incluso está relacionado con el cáncer. Así Ahí les es. dejo ese dato. Sí, señores, la rabia, el rencor, no me canso de decirlo, da cáncer. O sea, prefiero que fumen, no mentira tampoco. Llegamos al final de nuestro programa, desafortunadamente se nos acabó, pero prométeme, Iván, que vas a regresar con Claro que nosotros. sí. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, a nuestro control master, que no sé el nombre, pero me lo voy a aprender, y a Freddy, que está con nosotros. Queridos, ya saben, si quieren hacerse una página web o quieren un video comercial, lo que sea que necesiten en producción, postproducción, llámenos al 954-479-1430, 954-479-1430. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. You have been listening to Taking Care of Business, powered by AMP2.TV. You can reach AMP2.TV by calling 866-224-5422 and join the AMP2.TV radio TV network. We give you all the tools you need to have your own show, both on radio and TV, and bring new energy and